TheForest.com. Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Sosa Gutiérrez, soy estudiante del séptimo semestre de Medicina de la Universidad Alexander von Humboldt y en el día de hoy vengo a tratar un tema que es de gran importancia como lo es el pensamiento crítico. Entonces pues vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, como les venía mencionando, entonces vamos a tratar un tema de gran importancia como lo es el pensamiento crítico y vamos a iniciar con esta célebre frase del biólogo Jean Piaget, que dice: el principal objetivo de la educación es el de crear individuos capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que hicieron otras generaciones. Individuos creativos, inventivos y descubridores cuyas mentes puedan criticar, verificar y que no acepten todo lo que se les ofrezca. Pues se menciona esta frase ya que hace mucha referencia al tema que vamos a tratar sobre pensamiento crítico. Entonces, también vamos a citar a otro autor como lo es Henry Ford, el cual dice que pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Entonces, pues estas dos frases me parecen que vienen muy de acuerdo con el tema. Entonces, ahorita sí vamos a dar inicio. Entonces, vamos a mencionar y definir que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Es decir, pues esto, toda la capacidad que tiene una persona de generar nuevas ideas a partir de los conocimientos experimentales que ha tenido a lo largo de su vida. El pensamiento crítico se va a definir como la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente, la cual es de un tema determinado, y lo que va a hacer el ser humano es intentar esclarecer la veracidad de dicha información y llegar a una idea justificada al respecto. Entonces básicamente pues el pensamiento crítico es buscar que la información que se conoce sea verdadera y que sea justificada, pues acorde al conocimiento científico. Entonces vamos a mencionar los beneficios del pensamiento crítico. Dos psicólogos como lo son Hudson y Burke mencionan que tener una forma de pensamiento crítico pues nos va a llevar a unos beneficios en cuanto al nivel de conocimiento. Entonces pues mencionan que uno de los beneficios es el crecimiento personal, ya que pues nos hace plantearnos cada día preguntas o interrogantes, los cuales vamos a tener forma de solucionar. Nos da una salud mental, una libertad intelectual, ya que al tener un pensamiento crítico va a ser mucho más amplia la forma en que debemos pensar y abordar los temas. Pues igualmente nos da una mayor perspectiva, nos ayuda a solucionar problemas. Esto es de gran importancia pues hoy en día para tanto como el campo de la salud como para cualquier momento de la vida, ya que debemos afrontar situaciones en las cuales no debemos irnos por el camino más lógico, sino que debemos como buscar qué otras posibilidades pueden haber. Nos ayuda a tener más tolerancia, nos hace ser más proactivos, utilizar más lo que va a ser el pensamiento. eh, También nos ayuda a la toma de decisiones, pues como ya venía mencionando. Al ser crítico nos hace buscar como nuevos horizontes y nuevos interrogantes, los cuales nos van a ayudar pues a tomar mejor pues decisiones. Aparte de eso también nos hace crecer eh, como en la parte ética de cada persona, nos ayuda a ser más creativos. También mencionaban que nos ayuda mucho en lo que es el sentido del humor,
Y por último, antídoto contra las distorsiones cognitivas, pues básicamente estos eran los beneficios que mencionaban estos dos psicólogos. Bueno, entonces vamos a mencionar un poquito la evolución de las ideas del pensamiento crítico. Entonces esto inicia en la Edad Antigua con Sócrates, el cual dice que el método del pensamiento crítico es de raciocinio y análisis y que básicamente consta como de tres procesos, que es las preguntas requieren respuestas racionales. Al hacerse uno estas preguntas, uno tiene que tener una forma de pensar claro y ser lógico pues al momento de resolver estas preguntas. Y también principalmente importante buscar la veracidad, pues que todo tenga sentido al momento de dar solución a estas preguntas. En cuanto a la edad moderna, vamos a tener a tres grandes personajes, los cuales son Platón y Aristóteles y René Descartes. Los dos primeros mencionan que el pensamiento crítico surge a partir de la lógica. Como dogma central del pensamiento crítico, ellos mencionan que solo la mente entrenada es capaz de ver debajo de las apariencias de la vida, es decir, o sea que solo las personas que tienden a pensar de esta forma e ir más allá de lo normal van a llegar como a comprender mejor las cosas. Esto era lo que decían estos dos autores. En cuanto a René Descartes, él implementó unas reglas para direccionar la mente. Entonces, decía que el pensamiento crítico estaba básicamente basado en lo que es una duda sistémica, la cual el pensador debería cuestionarla, ponerla en duda y aparte de eso, pues buscar la verdad. Es decir, comprobar que la información que se está dando sí sea verdadera. Por último, en cuanto a la evolución de las ideas del pensamiento crítico, en la edad contemporánea hay un autor pues que es un poco más reciente, que es John Dewey, que él menciona como dos postulados. Dice que el pensamiento crítico se debe, pues el pensador debe plantearse cómo pensamos y buscar la certeza de la información. Entonces menciona que es enfocar los problemas del mundo real y llevarlos más allá para darle solución a esto. También vamos a tener en cuenta lo que es la taxonomía de Bloom, que también es uno de los principales autores que ha planteado lo del pensamiento crítico, y él básicamente dice que es esta taxonomía es como una pirámide, la cual empieza con memorizar y comprender, que básicamente esto es lo que aplican hoy en día pues lo que son las escuelas o las universidades y la forma de enseñanza clásica, que es que el profesor explica, el estudiante memoriza y después comprende. Básicamente hasta ahí. Y ya vienen unos niveles más superiores, que es la aplicación del conocimiento, analizar el conocimiento, evaluarlo y ponerlo en duda y llegar a la creación de nuevos conocimientos a partir de lo que he aprendido en el transcurso de la vida o en el transcurso de la investigación. Entonces el pensamiento crítico va a presentar pues unas características. Básicamente vamos a decir que es un proceso permanente porque es de día a día, integral porque se debe hacer parte de todos los entornos de una persona, y flexible ya que debe contemplar diferentes posibilidades de la verdad o de la información. Alrededor de estos tres procesos van a girar otras características como es la autocorrección, que básicamente es que el pensador se cuestione el mismo. También va a tener el pensamiento crítico, va a ser regido por criterios,
Es decir, no todo debe ser veraz. Aparte de eso, sensible al contexto, es decir, que el pensador debe adaptarse pues en sí al contexto que se esté pasando o al ambiente que esté en ese momento. La información debe ser veraz, debe ser precisa, clara y debe ser integral. O sea que debe conllevar a una correlación de todos los presaberes y saberes que se tienen para llegar a lo que va a ser el pensamiento crítico y la cuestión y el cuestionamiento pues de la información que uno conoce. Bueno, se hablan de unas actitudes para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, pues mencionan que el primer paso es la mente abierta, es decir, usted debe cuestionarse diferentes preguntas, plantearse dudas que surjan pues en el camino. Vamos a llegar a la formulación, que básicamente está correlacionado con el paso uno. En estos dos primeros pasos, pues las personas deben como formularse la pregunta. Es decir, por ejemplo, si estamos investigando un paciente con X patología, debemos plantearnos cuáles son como las enfermedades que van a ser más prevalentes. Como por ejemplo, si es en un niño, pues vamos a buscar cosas que son más agudas, como por ejemplo una bronquitis, un CRUD o cosas así. Y ya si es pues un paciente más adulto, pues podríamos pensar en otros tipos de patologías. Formularnos la pregunta: ¿a qué se quiere llevar el paciente, cómo ha evolucionado? Bueno, toda la información que se debe tener en cuenta para llegar pues al momento de dar un diagnóstico. La información es importante acá, ya que esta va a ser como el paso principal a lo que va a ser el desencadenante para poder llegar al último paso. Entonces hay que tener en cuenta pues toda la información si va en el caso de un paciente. Entonces tener toda la información que nos da en el momento de la anamnesis, del examen físico, para poder integrarla. La sustentación y la comparación. Entonces estas dos fases básicamente van a ser: una, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué puede estar fallando? Y la comparación básicamente la va a hacer el médico en cuanto a las experiencias previas que haya tenido con casos similares. Es decir, por ejemplo, un paciente, eh, un médico que haya tratado a muchos pacientes con hipertensión, va a correlacionar un paciente que le llegue de nuevo diagnóstico con los anteriores. Entonces va a ser mucho más fácil para él identificar pues a este paciente y a esta patología. La comparación nos va a llevar a la interpretación, al momento de inferir y al momento de expresar el diagnóstico, ya que estos tres pasos van a estar muy relacionados. Por último, se va a evaluar lo que va a ser eh, el conocimiento y la información que se tuvo durante todos estos procesos anteriores, para lo último poder llegar a lo que va a ser el pensamiento crítico. Y a su vez vamos a llegar a lo que va a ser la metacognición, que son eh, formas de pensamiento avanzadas. Entonces básicamente es conocer, comprender y explicar lo que está pasando, pues ya sea en cualquier ambiente de la vida. Pues en este caso, si es relacionada con un paciente, pues entonces conocer al paciente, comprender la patología, y al momento de explicar es básicamente como dar un buen tratamiento al paciente, saber qué es la patología que le está cursando y la mejor forma de tratamiento que se le puede estar dando. Estas actitudes para desarrollar el pensamiento crítico al final se van a convertir también en unas funciones. Se van a convertir en funciones porque para llegar al pensamiento crítico debemos pasar una por una. No solo estas actitudes se pueden implementar en lo que va a ser con un paciente, sino en todas
en todas las dificultades que nos aparezcan o todos los interrogantes que tengamos día a día. Finalmente pues vamos a llegar a una meta y pues ojalá un diagnóstico oportuno si es en el caso pues de la medicina o de un estudio de investigación, que salga nuevo conocimiento. Listo. Entonces, se menciona que el pensamiento crítico va a tener pues dos formas de llegar a él. La primera, la forma académica, que es básicamente la que está en la universidad, es que el profesor induce al estudiante a adquirir conocimientos de forma crítica o una forma autodidacta, que es que la persona se da cuenta por sí misma y por el conocimiento que tiene, que a lo mejor algo que leyó o que conoce no es veraz. Entonces lo pone en duda y él mismo comienza a investigar la veracidad de esta información y bregar a crear nuevos postulados o nueva información. Estos dos tipos de pensamiento y de forma van a tener unos principios. Richard Paul en el 2003 menciona que este proceso tiene unos principios que son autodirigido, autodisciplinario, autorregulado y autocorregido. El dirigido básicamente puede ser ya sea dirigido por una persona externa o por uno mismo, por la necesidad de adquirir nuevos conocimientos. Autodisciplinario, pues básicamente que puede abarcar diferentes disciplinas. Regulado, pues básicamente va a ser por el pensador, y corregido también va a ser pues por el pensador. También Peter Franz en el 2011 menciona que los principios básicos del pensamiento crítico van a estar ligados en lo que va a ser la filosofía y la lógica. Básicamente va a constar de tres principios: la enseñanza, el desarrollo y el perfeccionamiento de lo que va a ser el conocimiento. Primero se adquiere pues el conocimiento por medio de la enseñanza. Segundo, se desarrolla mediante las actitudes personales. Y tercero, se perfecciona con el paso del tiempo. Como todo en la vida, pues el pensamiento crítico también va a tener unos problemas, que va a ser el egocentrismo y el etnocentrismo, que básicamente van a estar dados por la forma de pensar de cada autor o cada pensador. Pero pues también se mencionan unas soluciones, las cuales son básicamente pensar con lógica, argumentar pues ideas que tengan sentido, nada ilógico. Segundo, controlar nuestra forma de pensar, no dejarnos llevar por nuestras emociones o por algunos conocimientos que tenemos previamente. Y tercero, controlar nuestros sentidos, ya que estos en muchas ocasiones pueden llevarnos a un pensamiento erróneo o llevarnos a un engaño de conocimiento. Bueno, por último tenemos acá la bibliografía de donde se obtuvo la información. Eh, pues espero que haya sido de su agrado el tema. Es de gran importancia. Hay mucha más bibliografía por consultar, pero pues lo importante es tener en cuenta que el pensamiento crítico en lo que es en la parte de medicina es muy importante, ya que en todo momento debemos replantearnos la información, eh, no creernos todo pues lo que ya está constatado, sino también poner en duda eso, ir un poquito más allá al momento de adquirir información. Y pues en cuanto al abordaje de un paciente, siempre ser crítico, nunca dar nada por lógico, siempre ir más allá de lo que es la patología del paciente, sino abordarlo como un ser integral que tiene diferentes entornos, ámbitos, los cuales el más mínimo puede afectar a este paciente. Entonces debemos ser críticos
y no dar todo por hecho. Entonces espero que sea de su agrado, que pasen feliz tarde y hasta la próxima.